Aries, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Aries, aquí muchos de ustedes con este 5 de copas se ve que han tenido una pérdida no muy grande. Esta pérdida no ha sido enorme, pero sí los hizo llorar porque ustedes quizás tenían algún tipo de inversión y pensaban pues que esto les iba a rendir mucho más de lo que esperaban o tuvieron algún tipo de pérdida. También pudo haber sido que pusieran algún emprendimiento y este emprendimiento en vez de ganancia pues resultó que les trajo pérdidas a su economía. También puede referirse a un trabajo en el que están y ese trabajo no te está rindiendo exactamente lo que tú esperabas. Pero definitivamente aquí no has perdido todo. Aquí quedan 3 copas de pie, se te rompieron 2, pero no todo lo perdiste. Tienes la mayoría de los recursos. Aquí ves la cerveza entera. Tienes la mayoría de los recursos a tu disposición. Y definitivamente tú vas a estar tomando la alternativa o deberías estar tomando la solución de marcharte de esta situación. No es que te expulsen de tu trabajo, no es que pierdas, por supuesto, la totalidad de la inversión, no. Simplemente tú decides, hasta aquí llegué, hasta aquí estoy y voy a retirarme, me voy a marchar antes de que la cosa se ponga peor. Como dicen los japoneses, hay un dicho japonés que dice: cuando tomas el tren equivocado, bájate en la primera parada donde te des cuenta, porque si sigues adelante, el pasaje de regreso va a costar muchísimo más caro. Así que aquí definitivamente ustedes deciden retirarse de esta situación que los hizo tener esa pérdida y van a obtener, por supuesto, el balance. Acá con la templanza se ve que ustedes van a estar en armonía, las cosas van a estar fluyendo. Acá van a estar estableciendo pues un equilibrio. Aquí ustedes van a poder controlar esta situación y su vida se les va a estar pues equilibrando precisamente porque deciden marcharse, deciden irse de esta situación que tuvieron pues esta pérdida. Aquí ya su vida se establece, se armoniza y se comienza a fluir. Aquí muchos de ustedes van a comenzar a fluir. Vamos a ver para este 4 de oros. Pues aquí, después de ustedes mantener el equilibrio, de mantener la armonía, de que las cosas comiencen a fluir, aquí las cosas se van a empezar a estabilizar para ustedes en su economía. Acá con esta carta del emperador me está diciendo que todas las cosas se establecen, se regulan, se normalizan. Estas pérdidas no vuelven a ocurrir. Aquí todo se mantiene bajo control y sobre todo se mantiene la estabilidad económica. Aquí todo se ancla a tierra. Aquí se fortalece muchísimo tu estabilidad económica. Y se mantiene tu estabilidad económica porque acá viene alguien y es muy posible que te diga una nueva forma de hacer las cosas. Una idea que antes tú no habías visto, una idea que antes tú no habías considerado. Esta persona o esta idea que puede surgirte, pues te dice: mira, haz las cosas de esta otra forma, no de lo que le estás haciendo, para que pudieras salir de esta situación. Y es precisamente lo que tú decides hacer. Y eso te va a llevar a la estabilidad económica. Y acá se ve a ustedes con este 4 de oros, pues manteniendo su seguridad económica. Acá estas 2 cartas son de seguridad y estabilidad de la economía. Pero acá ustedes van a sentir, quizás por este 5 de copas que pasó acá atrás, es muy posible que ustedes tengan miedo a desprenderse de sus recursos, miedo a desprenderse de su dinero, miedo a hacer algún tipo de inversión. A pesar de que esta persona o esta energía te está diciendo: mueve las cosas de una forma diferente, aquí es posible que ustedes estén teniendo pues miedo a soltar, miedo a desprenderse. Aquí ustedes van a estar cuidando mejor su dinero, van a estar cuidando mejor sus recursos. Acá ustedes van a estar cuidando mejor su estabilidad. Si ustedes hicieron algún tipo de inversión a lo loco aquí que les hizo perder dinero con este 5 de copas, aquí se ve que esta etapa ya ustedes la van a estar superando, porque aquí van a tener extremadamente cuidado al hacer sus inversiones, ¿ok? Ahí se ve muchísimo cuidado de ustedes al hacer sus inversiones. Y acá con la carta del mago se ve que ustedes van a tener la capacidad de mover las cosas. Acá ustedes tienen las herramientas y todo lo necesario para ese nuevo inicio, para lo que implica volver a comenzar, para aplicar esta idea que les ha traído este paje de bastos.
acá es muy posible que ustedes comiencen a crear la vida de sus sueños o lo que ustedes quieran crear. Siempre todos podemos crear lo que querramos, pero esta energía va a estar muy marcada en los próximos días para ustedes, Aries. Así que definitivamente aprovechenla y tengan este nuevo inicio, este nuevo comienzo que viene con esta energía del mago. La carta del mago no es una carta de tranquilidad, de calma, no. La carta del mago es una carta proactiva, lo que significa que esto que te van a estar diciendo aquí que hagas, esta nueva alternativa, que esta nueva propuesta que se te pone delante, aquí con el mago te dicen que tú tienes la energía para ponerla en práctica, para hacer lo que tú quieras y que comiences literalmente a moverte. Y la reina de bastos, pues por supuesto te va a estar ayudando a que esto se ponga en función, a que esto se ponga en marcha. Acá puede ser una persona con carácter firme que te va a estar impulsando a que las cosas se desarrollen, a que dejes de procrastinar, a que si tú decías, sí, la idea es buena, pero no tengo cómo comenzar, no tengo cómo mover los recursos, la reina de bastos te dice, no, que va, adelante, si tú tienes todo lo necesario, tú tienes todo lo que tienes que tener para echar para adelante. Así que esta persona, o también puede ser una energía, te va a estar ayudando a que todos tus asuntos, a que todas las cosas de tu economía avancen, a que los acontecimientos se comiencen a mover. Aquí hay éxito en asuntos económicos o negocios que avanzan gracias a la intervención o al manejo activo de la situación, porque esta persona puede ayudarte a moverlo y también puede ser no una persona física como tal, sino una energía que te ayude a que todas las cosas pues se muevan, comiences tú a moverte. Esta carta que es del mago proactiva y esta idea que venía aquí, tú decías, mañana la hago, la semana que viene, y la reina te dice, no, que mañana, que después, dale que tú tienes lo necesario y vas a empezar ahora. Y esto te va a llevar pues evidentemente a un éxito. Aquí va a haber celebraciones, aquí va a haber reconocimiento de otras personas por tu labor, por lo que has hecho. Así que definitivamente aquí no es algo que solamente tú vas a estar viendo, no. Al contrario, aquí vas a estar siendo reconocido por las personas que te están rodeando, por las personas que van a estar interviniendo en todo esto. Aquí si es en tu trabajo, vas a ser reconocido en tu puesto de trabajo. Si es en un pequeño emprendimiento que tengas o en un negocio que tengas, pues tus clientes o las personas de negocios de tu competencia pues te van a estar tomando como referente o simplemente te van a estar felicitando por lo que has hecho. Así que definitivamente aquí, Aries, ustedes van a mantener el equilibrio, van a mantener el balance, las cosas van a estar fluyendo en su vida a pesar de esta situación, van a decidir marcharse. Definitivamente van a proteger mejor sus recursos, mejor sus recursos, lo que ustedes tienen, sus bienes materiales. No van a estar invirtiendo a lo loco, van a pensar muy bien y definitivamente van a estar obteniendo el éxito, el triunfo y el reconocimiento de otras personas. Vamos ahora con las cartas de Lenormand para ustedes. Y el sol, pues aquí con la carta del sol definitivamente, por supuesto, venía el 6 de bastos, que es éxito, que es triunfo, que es reconocimiento, que es victoria. Y el sol, pues aquí todo se aclara, aquí todo sale a la luz. Y nada, obtienen éxito, obtienen victoria, obtienen triunfo y van a estar celebrando, ya sea en su puesto de trabajo, que consigan otro puesto de trabajo y las cosas comiencen a fluir, o simplemente que comience un nuevo negocio, una nueva inversión y aquí todas las cosas comienzan a verse más claras para ustedes. Aquí van a estar celebrando. Así que señores, nada, la carta del sol es una excelente carta para esta lectura. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para Aries, por favor. Sale la carta de la evolución. Te dice que tú estás evolucionando espiritualmente y emocionalmente, que te muevas hacia adelante, hacia una mayor sabiduría y un mayor entendimiento, pues, de todas las cosas de la vida, Aries. Así que, Aries, déjame en los comentarios para manifestar esta lectura. Yo obtengo el triunfo y el éxito. Yo obtengo el triunfo y el éxito. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.